Su papá pues las había abandonado cuando su mamá fue diagnosticada con un cáncer de mama. Así que Lucy pues siempre estuvo cuidándola pues muy bien. Su mamá, quien se llamaba Annie, tenía una pensión por la que pues ese era el sustento de ellas. Entonces, pero la mamá cada vez se fue empeorando su salud pero ella pues estaba muy triste porque sabía que pues su hija iba a quedar sola. Entonces, a ella lo que le preocupaba era que pues no tenía nadie en el mundo. O sea, ella iba a quedar completamente sola. O sea, esas familias que son papá, mamá, hija y ningún tío, ni hermanos, ni primos, nada. Y fuera de eso el papá se va, una boleta. Entonces, bueno, por la enfermedad de la mamá tenían prohibido tener algún tipo de mascota. ¿Sí? Entonces, los médicos así, todos súper drásticos y extremistas. Entonces ella pues tenía una perrita que se llamaba Tabata, quien al poco tiempo pues de haberla dado en adopción, supo que a los nuevos dueños pues se les había escapado y un vecino que no le gustaban los animales pues la pateó hasta morir a la perrita. Laura, Entonces Lucy se entregó de, ¿sí? sí, termine ese pedacito. ¿Por qué, profe? No, dígame una vez. No, si no quiero hacer una pregunta frente a la historia, tranquila. Ah, Por favor, entonces, está muy prevenida hoy, Laura, por favor. Entonces, pues Lucy se sintió muy mal porque pues eso es una realidad. Las personas que no quieren a los animalitos y los maltratan, pues hasta hacerles mucho daño. Entonces, bueno, para Lucy eso fue muy devastador y pues no lo había podido superar, así que pues en ese dolor y le agregamos la tristeza por la enfermedad de la mamá, o sea que al cuadrado. Ujú. Entonces, pues Annie La pobre sabía no que puede ser más de malas. sí, un poquito. Y bueno, entonces ahí eso, bueno, luego Annie sabía que pues su hija tenía un vacío muy grande en el corazón porque pues había perdido muy trágicamente a su mascota y pues le entregó una carta a la hija donde le decía que pues ya casi llegaba el momento, así que como quien dice tenía que estar preparada, pero ella no podía estar tranquila porque veía que su vida no podía avanzar porque la pelada había salido de la universidad por estar cuidando a su mamá. Entonces, pero que ella sabía cuál iba a ser esa felicidad que le podía dar a cambio, pues cuando ella ya no estuviese. Entonces una mañana, pues a los pocos días, Lucy se preparó pues preparó el desayuno, fue a despertar a Annie, pero ella ya había partido, o sea, ella se murió, pero pues quedó con una sonrisa de paz. Y Lucy lloró, pero sintió tranquilidad porque al fin su mamita ya no sufriría más. Pues el tiempo transcurrió y un día cuando iba de camino a la universidad, Lucy pues escuchó así como un llanto. ¿Sí? Es que está más abajo, profe, bájelo por. ¿Por ahí? Sí. Entonces se escuchó como un llanto y se acercó, había un arbusto y había una gatica blanca. Y así que Lucy la llevó a la casa y la sanó. La gata fue llamada Momuy, Muy, porque su mamá contó que cuando era pequeña, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, ¿no? sí, que cuando la mamá pues se enfermó, pues la gatica también se había enfermado y se murió. O sea que la mamá se fue, en cambio la mamá sí se fue recuperando, es como si la gatica hubiese absorbido esa enfermedad que la mamita de Annie tenía. Entonces, siempre le dijo a Lucy que los gatos y los perritos eran angelitos con cola. Y tenía toda la razón porque la compañía de este animalito, o sea, de Mumuy, hizo muy feliz a Lucy. Volvió a sonreír, así que se dio cuenta de que podía ayudar a estos angelitos y empezó su hermosa misión de rescatar animales de toda especie. Hoy en día Lucy tiene 4 perritas a las que llamó Fiona, Tabata, Negra y Mila, además de su amada Momuy. vaya que. Muy. Y Lucy alias Laura. Ah, no, es una historia ficticia, sino que se trajeron No, no, personajes. no. bueno, Laura Lucía. Y pues bueno, al final hay otro fragmentico chiquito que dice pues que la mamá, pues pues es como si retomara otra vez a la carta que la mamá le había escrito
Y pues lo que decía al final era que yo un día cumpliría la misión que tenía en esta vida y que la iba a hacer muy feliz. Es decir, o sea, ser la guardiana de esos angelitos. Mm, Bueno, Laura, pregunta, y para todos ahí que se vayan preparando, pues digamos, ser un poquito como más breve digamos, en lo que nos cuenta de la historia para tener tiempo para todos. ¿Listo? Bueno, Laura, Vale, profe. cómo surge esta historia? Bueno, ¿cómo surge esta historia? Pues resulta que pues yo lo traje algo así a colación como pues la relación de que Annie pues no es mi mamá, pero sí fue mi abuela. Ujú. Entonces, mi abuela murió de cáncer de seno, ella sufrió mucho. Pues aunque pues yo, o sea, él decir, o sea, mi entorno, mi familia, pues somos muchos, pero de todas maneras es como representar lo que es ese sufrimiento de una persona con cáncer y que cuando una persona, por ejemplo, bueno, mi abuela, gracias a Dios, estuvo rodeada de todos, pero cuando hay muchas mujeres que sufren por esa enfermedad y en realidad quedan solas porque sus esposos las abandonan y quedan con sus hijos solitas, entonces tienen que enfrentarse a una cruda realidad porque pues, las personas con las que supuestamente contaban pues ya no están alrededor. Y pues los animalitos, yo siempre he pensado que los animalitos son unos angelitos que Papito Dios nos mandó y pues como yo amo tanto a mis perras y quiero involucrarlas en la historia y quiero involucrarlas, entonces por eso las traje y con sus propios nombres. Igual a la gata, y la gata también fue porque llegó un día de repente y sanó muchas cosas que teníamos en nuestras vidas. Mm, Bueno, Laura, si pensábamos si pensamos un escenario, eh, ¿qué, qué escenario podrían, digamos, para la foto? ¿Qué escenario piensa? Bueno, pues la locación yo siempre, pues, o sea, en el momento que fui redactor de la historia, siempre fue en casa, ¿sí? Precisamente porque si no podemos salir, entonces si tenía que pensar en un escenario donde pues se mantuviese pues con seguridad, ¿no? Que es dentro de la casa, ¿sí? Eh, Entonces, pues, pero bueno, más adelantico, si usted nos dice, bueno, esto es como para prepararlo cuando ya la contingencia salga, ajá, pero de todas maneras, pues no se va a poder salir así como tan alegremente por todos lados. Entonces yo mantuve siempre la locación, fue en la casa y como una o dos imágenes o parte de la escena es en la calle, o sea, afuera de mi casa, ¿sí? ok, sí. Y pues yo dije, el personaje va a ser mis hijas, una de mis dos Bueno, hijas, Laura, bueno, y ahora que estamos hablando precisamente de animales, ¿cómo va a ser con ellos? O sea, para la pues fotografía, pues sí, siempre claro, es pero complicado. si sea, bueno, Momuy sí es una gatica que es bastante tranquilita, entonces con ella se puede trabajar. Con las perras no, nada que ver, pero las perras igual como salen es al final, entonces sería en un momento de estado donde ellas estén completamente quieticas. Entonces Ah, así que estén tranquilitas ahí, ¡pum! Van sus dos imágenes para la secuencia, pues de la fotonovela. ok. Por eso no las involucré mucho, porque yo me puse a pensar, no, ¿qué tal estas perras? Dios mío, se me coman hasta el celular. Entonces, ¿qué hago? Bueno, póngale cuidado, para todos, ¿qué es lo que viene pues, en esto? Normalmente, cuando se comienza, ya tenemos la historia, ya tenemos allá que estamos muy ladrando, Laura. Bueno, es, No, en mi casa, no, mis no, perras, mejor dicho, ellas medio laten y yo una de las callo. bueno, póngale cuidado. Aquí lo que viene a continuación es coger digamos, el texto, hacer como una plantilla que tenga ¿cómo se llama eso? Tres columnas, ¿sí? Tres columnas y comenzar a trabajar así con esto, el guión técnico, el guión literario, que esto iría en un lugar, ¿sí? En una de las columnas y al frente de esas columnas
comenzar usted como a imaginar cuál va a ser las fotos que van a ir ahí, ¿sí? Ya ir como pensando en la parte visual, ¿cómo la va a ver? Ojo que mire que a veces hay mucho detalle, pues siempre cuando uno cuenta historias hay mucho detalle, ¿no? Siempre entonces, en la medida que yo voy a ir comparando esas dos columnas con la de la historia que está escrita y con la otra que es la columna de la imagen. Entonces hay que mirar o tratar de que esas, digamos, el boceto que yo voy a tener presente en ese momento no vaya a ser tan, digamos, tan detallado, porque usted se imagina en el primer párrafo cuántas fotos saldrían. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas, la clave está en sintetizar muy bien cada párrafo. Ojo, pero como hay dos cosas ahí que puede haber. Una, que nos pasemos de detalle en la foto, y otra que tomemos fotos que de pronto no tengan que ver tanto con esa historia. Me explico. Planos que usted dice, pero ¿cómo de este plano acá, cómo sucede? Como les decía yo el ejemplo pasado, que va la pareja, el tipo sale y cuando menos piensa, está en otro lugar y no contamos siquiera como un intermedio, una imagen que me una a esos dos espacios, ¿sí? Hay que pensar en eso. Entonces, ahí es hacer las tres columnas. En la primera va lo que es la secuencia, en la segunda este texto, en la tercera vamos dando, digamos, vamos mirando cuáles son las posibles fotografías que se van a tomar ahí, y con eso queda el guión literario. ¿Listo? Profe, por ejemplo, si uno pensase, pues, porque usted decía, pues no hay que ser tan literal, o bueno, literal, sino como dar un poquito como expectativa al, Sí, al, 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 ¿cómo se dejarle dice? al, Al al, público, al público, al sí, público. al Por lector. ejemplo, que yo dije en el momento cuando dice, y es que su papá los abandonó cuando supo de la enfermedad de la mamá. Por ejemplo, se me ocurre pues en ese momento lo pensé, una foto donde se vean como los pies del papá y saliendo unas piernas de un hombre de la casa o de una puerta con una maleta en la mano. O sea, que se vea solamente como por decir, así es decir, no enfocada, sino un desenfoque como el papá, como un hombre saliendo de la casa con una maleta, pero O, solamente como de la cintura para abajo, por decirlo así, y de espaldas. o también podría ser otra, que una nubecita, usted sabe que la nomenclatura, pues la nube como de pensando, y en esa nube es donde pueden ir esos pies. Como un flashback también podría utilizarse ahí, ¿sí? Que en ese momento se acuerda cuando él salió, también funciona de esa manera, ¿sí? ¿Te parece bien? Entonces hay que comenzar a mirar cuántas fotos, no, digamos, no hay un determinada foto para cada una de las fotonovelas, sino eso lo va viendo uno, ¿no? Depende. Siempre piensen de que cuando yo voy a cambiar de espacio, ¿sí? De espacio y de tiempo, tengo que tener unas fotos que me representen después esa unión, porque yo no puedo, pum, aparecer como en el restaurante, pero este man se teletransportó. Acuérdese que es narrativa, entonces cuando decimos narrativa tiene que ser algo continuo. ¿Listo? Pregunta, Vale, profe. ¿sí? Igual Pero, de todas maneras hay que hacerlo, profe, porque es la primera vez, entonces obviamente no, claro, claro. pues van a haber muchos errores, muchas equivocaciones y pues No, claro que sí, pues precisamente la idea es como guiarlos un poco a no cometer esos errores, porque a veces uno o se va mucho al detalle, o sea, muchas fotos que puede usted con tres solucionar algo, o solamente dejan una que queda uno descontextualizado, ¿sí? Esa es como la idea, para que siempre estén pensando en función. Y vale. cuando narra, así sea visualmente o audiovisualmente, ya uno se acostumbra a pensar siempre en imágenes. ¿Sí? Cuando me dice, oiga, hay que hacer un video de tal, pum, yo de una vez, Sí, va pensando siempre uno es en la imagen, que es
que es el insumo que uno necesita para poder llegar a comunicar eso que quiere o que está mostrando en este caso el papel. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien, Laura. Entonces vamos a ver. Profe, una pregunta chiquita. Eso, es decir, ¿usted nos daría el formato de cómo hacer eso o eso es algo que ya nosotros mismos planeamos? No, espera un momentico, yo estaba precisamente estaba mirando aquí para hacerlo y eso no demora nada, entonces espérate un momentico y ya lo hacemos acá. Entonces, sería 3 y 5. Entonces la idea es así, entonces en una, ¿están viendo ahí, cierto? ¿Sí? ¿Aló? No, profe, No, no. profe, no. No, No, profe, señor, yo no nada. sé. ¿Pero por qué? Se ¿Pero ve la por qué pantalla en negro, solo en en negro. negro? Me está Espérese. dejando la imagen. Ahí tampoco. No, No, señor, tampoco. Nada. A ver, profe, entró Valeria. Valeria, bueno, listo. Espérate un momentico, pero ¿por qué si estoy compartiendo? A ver, pero miramos acá. Listo. A ver si así es tan raro. Bueno, ahí, ¿sí la están viendo? Sí. Ahora. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Ahora sí, ahora sí. mire, listo. Tenemos la secuencia. Aquí sería, entonces, aquí sí. Aquí sería entonces, esto sería digamos, el audio o en este caso, texto, ¿sí? En el caso, y aquí sería la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ¿dónde está el de Laura? Entonces, sería, digamos, este primer párrafo, ¿sí? Lo vamos a ubicar en este lado. Y aquí comienzo yo a planear, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, Luciana es una niña muy tímida, pero siempre muy alegre y vivía con su mamá. Aquí, ¿cuál foto se le ocurre primero? Yo diría, para mí, una foto, el plano general de la casa. O póngale una fachada de la casa. ¿Sí? Ese sería Sí, profe. una fachada de la casa. Listo. Entonces, pum, la situamos y después sí comenzamos a mirar la niña. Porque vamos a contextualizar y de una vez vemos la casa. Todo está dentro de la casa, ¿sí? Ese va a ser como en ese primer espacio que vamos a hacer. Y ahí comienza usted a mirar cuáles son las imágenes. Entonces dice, la niña tiene muy alegre con su mamá, entonces podríamos aquí, digamos, plano medio de la niña y la mamá. Y la mamá, sí, como que ¿Sí? conozcan los dos personajes. Exacto, ahí está de una vez quién y de esa manera vamos mirando. En esa secuencia podría ser la 1, o sea, van a ver en esa misma secuencia varias cosas, ¿no? Porque la idea es que vayamos tomando en lo posible, el párrafo es el que nos va a determinar como ese cambio de escena, ¿sí? En algunos momentos. Entonces, cuando haya cambio de escena, entonces recuerden que ahí tenemos que usar el recurso del narrador. Entonces, ¿en dónde están? Un tiempo después, más tarde en la cafetería y esas situaciones. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, lo que viene a continuación es esto. ¿Sí? Y ya, digamos, cuando vamos a trabajar el guión técnico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo que vamos aquí, en esta columna, lo que vamos a meter es la acción, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace?
en la imagen qué es lo que sucede. ¿Listo? ¿Sí? ¿Aló? ¿En la de la secuencia? Sí, no, o sea, aquí incluimos, es que no, a ver si me deja insertar una columna acá. Profe, pero el texto debemos escribirlo en este formato o lo podemos escribir normal como lo hizo Laura. No, sí, claro, o sea, normal. Lo que pasa es que lo que viene ahora es esto, ¿sí? El guión, Ah, ¿sí? ok. O sea, lo que viene ahora es esto. Ya tenemos esto acá, la historia que es el insumo para hacer esto. Entonces, ahora con el texto vamos a trabajar esa forma. Y después usted con esto, lo que vamos a tener es que de aquí es donde nace el boceto. ¿Sí? Entonces ya usted Okay. ya se sienta en una hoja y comienza a diseñar. O sea, como con cada párrafo va diseñando las imágenes que va a poner en la fotonovela. Exacto, sí, sí. En algunas puede funcionarnos, o sea, es una manera más fácil para no comenzar a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago acá? Sino que usted coge párrafo por párrafo y digamos, cada párrafo le puede marcar a uno la escena, ¿sí? O la escena, o siempre, ¿qué hay o qué hace que cambie la escena? Cuando hay un cambio de espacio y tiempo, cambia la escena, ¿sí? Estamos en un lugar y pasamos al otro, ya se genera otra escena. Entonces siempre el cambio del tiempo y del espacio es el que hace que cambie una escena nueva. ¿Listo? Bueno, entonces, Valeria Carrillo. ¿Están viendo el de Valeria? Hola. ¿Cómo? Profesor, buenas noches. Un favor, Bueno, señor, dígame. los que llegamos un poquito tardecito, ¿dónde colocamos el trabajo? Porque en la plataforma ya no deja. Me lo pueden dejar en la plataforma. Yo ya le amplié la entrega, está hasta el lunes, entonces lo pueden entregar por allá. Es que es más fácil por allá porque unos me los dejan al correo y otro allá, entonces queda uno, no sabe si lo dejó allá o lo dejó acá. Entonces, por favor, Pero no me está dejando. No, por eso, pero yo ya amplié la fecha. Es que estaba solamente la fecha hasta hoy, pero ya la amplié. Actualízalo, Elkin. Actualiza, Sí, dale F5 y vuelve y se actualiza. ¿Cómo? Estoy refrescándolo, pero voy a salirme del todo. Bueno, mire y me cuenta, ¿listo? Vale, no hay Listo, lío con eso, no hay lío con eso. Entonces, estamos viendo ahí la de Valeria Carrillo. No, profe. No, señor. Pero ¿por qué? No, todavía estamos viendo el cuadrito. El cuadrito, entonces vamos a hacer un momentico, salgamos de este cuadro acá. Y acá. ¿Ahora? ¿Tampoco? Usted. ¿Cómo? Sí, ahora lo vemos a usted. Vea usted qué la cosa con esto, pero ¿por qué? ¿Por qué, demonios? A ver, miremos ahora. Listo, ahora sí. ¿Listo? Entonces, señorita Valeria, háblenos, cuéntenos. ¿Valeria está por ahí? Sí. ¿Aló? Sí, hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos así como a grandes rasgos para que tengamos el tiempito de que todos puedan contarnos. Entonces, la idea para todos. Cuéntenos, primero, de dónde nació la historia, cómo fue concebida, y cuéntenos un poquito la historia, pero así como de una manera más concreta, más sintética. ¿Listo? Bueno, iniciemos. Pues la idea es que me No se ve sirve el nada, micrófono. profe. Los que tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Gracias. Listo, Valeria. Pues la idea, pues, no sé, salió de la nada, de un momento de inspiración. Y pues los nombres sí salieron de los libros de Harry Potter. Pero bueno, esta niña que es Hannah Longbottom, pues se cuenta un poco de su niñez al principio y de cómo ella pues terminó como en un orfanato y no recordaba pues su pasado y pues que no podía como
acercarse a nadie porque le podía hacer daño a la gente y pues esto la afectaba mucho, pero conforme transcurre la historia pues se va resolviendo el misterio. Esto es como un resumen de todo. Un resumen de todo. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Aló? La gente está callada hoy o está haciendo otra cosa. Valeria tiene... Vale, y es decir, o sea, ella en la historia data desde cuando ella, o sea, ¿qué edad tiene en ese momento? O sea, ¿es adolescente o es una niña aún? No, pues se cuenta un poco de su historia de niña, pues cuando ella terminó en el orfanato tenía 10 años igualmente, pero o sea, no era tan niña. Pero la historia que se cuenta ahora, cuando ya se empieza a resolver todo, tiene 17, como dice ahí. Ah, vale. ¿Cuál es Sí, es que digamos, qué es hay algo que acompaña la historia de ella? Digamos, ¿hay alguien que está detrás de ella o la acompaña durante toda la historia? Que dice que hay un misterio, en el... Sí, hay un misterio, pero no es en sí como un ente que la sigue, es como simplemente algo que tiene ella, pero no hay como un ente que la sigue, un Y eso fantasma. se va a develar entonces hay que decir, léala para que pueda entender qué es lo que viene a continuación. ¿Listo? Leo la sinopsis. Sí, hágame el favor. Ah, bueno. Hannah Longbottom es una niña de 17 años, la cual sufre de un extraño don desde niña, lo cual la atormenta. Esto le sucede desde su niñez, pero no recuerda en qué momento empezó. A pesar de todo el misterio detrás de este don o maldición, será revelado luego de que ella se encuentre con un amigo de su infancia. Mire que la sinopsis lo atrapa un poco a uno, ¿no? O sea, le da como ese elemento para poder uno interesarse en leerla. A veces unos errores que tienen algunas sinopsis es dar muchos elementos, entonces usted ya sabe de qué se va a tratar la historia y como que no, no le dan ganas, como no lo atrapa la sinopsis. Siempre que uno o va a leer un libro o va a ver una película, la sinopsis es la que en últimas lo mantiene ahí como que no, voy a ver porque me atrae, porque sí, como lo deja como ese suspenso ahí que busca uno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar, a ver. Ahí hay una profe, pero yo cosita, sí quería profesor. comentarle algo. Hay veces que uno ve, por ejemplo, es como el tráiler en una película. Hay trailers de Ajá, películas sí. que son buenísimo. Entonces uno dice, uy, sí, vamos a verla. Y la ve uno y no, qué ponche, qué huesito de Ah, marrano esas películas. sí, queda uno, casi siempre en las películas, en el primer minuto es donde se juega ese momento que usted dice. A veces usted, el primer minuto, dice, no, esa película es mala, ¿sí? Perdí la plata. Porque Sí, sí, resulta sí. que más adelante es donde viene eso que lo va a enganchar a uno, pero como casi siempre en las películas, si vemos en las películas de acción, siempre vemos que en el primer momento hay una persecución, hay alguien que corre, hay alguien que lo van a matar, entonces esas cosas de una vez lo disponen a usted para engancharse con la historia que nos van a contar. Me decía Elkin. Eh, una pequeña observación Sí, que señor. confunde en la historia de Valeria. Ella Ajá. dice que tiene un don o una maldición. Entonces, ahí confunde porque es que la palabra don no cuadra. Don significa regalo, significa virtud, significa algo, alguna virtud que tiene, alguna cualidad, una aptitud o un talento. En cambio de que tienes una maldición, lo contrario, entonces la palabra don ahí es la que no cuadra. De pronto un error ahí como de redacción, ¿no? Sí, para que la línea corrija. Ujú. ¿Listo? Pues, Bueno, vamos una a mirar cosa, aquí. Señor. pues respecto a eso, es como, depende del punto de vista de cada uno. Usted lo puede ver como bueno o como malo. Yo creo que ella se basó en eso para que del punto de vista de cada uno es bueno o malo.
Habría que mirarlo, sí. Ahí lo miramos en el transcurso que hayamos haciendo la película. Es que en cierta parte sí es verdad, porque es que ahí mismo ella dice que las personas que se acercaban hacía daño. Entonces no es algo bueno, es algo Exacto, malo. sí. Desde el principio no es nada bueno, no puede ser un don. Lo que pasa es que la cuestión ahí es más de lo que hablábamos nosotros de la significación, de la connotación y la denotación, ¿sí? Para muchos el don es algo que realmente viene, digamos, puede venir del cielo, ¿no? Pero también puede existir el don de la maldad, ¿no? Que para algunos no tiene que ver el que un don sea bueno o digo que sea malo, ¿no? También eso es como una forma de cada uno de ver, de afrontar, digamos, el término. Es básicamente eso. Jason Sarmiento está por ahí, ¿no? Listo. Aló, sí, Entonces, señor. Sí, señor, es que tengo el micrófono como dañado. bueno, listo. Entonces, ¿cómo? ¿Me escuchan? No lo escuchamos bien. Espérame, Ya, pues voy a cambiar entonces los auriculares. ojalá, ahora sí está bien. Listo. Bueno, aquí está la de él. ¿Ya? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí, bien. Tiene ahí como un errorcito ahí. Bueno, cuéntenos así a grandes. Bueno, yo me basé más o menos como en una especie de Romeo y Julieta de la época actual. Básicamente, pues sí, es una pareja de diferentes estratos sociales que pues por medio de la música y su congenialidad con la música terminan unidos, pero pues obviamente la diferencia social hace que después todo termine en tragedia. Pero mire, ¿sabe una cosa? Ahí en la sinopsis sí hay que, digamos, no es muy clara, ¿no? Porque a mí la sinopsis se me hace como un resumen de la historia, ¿no? Hay que ponerla de pronto en otros términos para que se vea como una sinopsis. Bueno, ¿y cuántos personajes tiene la historia? La historia tiene 4 personajes. 4 personajes. Uy, no, está mal el audio, hermano. Bueno, listo. Voy a apagar el micrófono. Eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro tengo por acá? Cris Sancho Murillo. ¿Está ahí? Aló. Señores. Aló, Cris Sancho Murillo. Se salió, profe. ¿Se salió? Bueno, Pero- espérame, vamos a hacer algo acá para no complicarnos la vida. Manosalva García Eduardo, ¿está? Sí, aquí estoy. Listo, vale, vamos a chequear entonces la tuya. ¿Está ahí saliendo o no? Todavía no. Bueno, listo, vale, vamos a mirar aquí. Listo. Bueno, cuéntelo. Bueno, primero de todo la idea, luego de tanto tiempo echarle en cabeza, me llegó así como de
de una, ¿no? Y una la empecé a armar. Bueno, se trata de dos jóvenes que trabajan y estudian y tienen la costumbre de salir a trotar todos los días, ¿no? En la mañana. Y uno de esos viajes se encuentra en un bolso y lo que tiene, el contenido del bolso les da que un cambio totalmente, pero también ellos, digamos, por esa decisión les pasan acontecimientos que ellos no, ninguno de los dos tomaron en cuenta al momento de tomar el bolso. Entonces, pues bueno, el bolso tiene plata, tiene 1.000 millones de pesos y esa plata es de un traficante reconocido de la ciudad, ¿no? Que le tocó dejarla tirada porque la policía, uno de los hombres del narco, del narco, no, del traficante, lo traicionó, entonces le tocó salir corriendo con la plata. Entonces la dejó escondida para huir y si la policía lo cogía, pues no se la quitara, ¿no? Ajá. Y él duró pues un tiempo fuera de la ciudad, que fue 2 semanas, y pues cuando fue a tomar el dinero, pues no lo encontró porque Felipe y Carlos lo habían tomado. Y entonces él, bueno, empezó a averiguar y dio dónde estudiaban y les esperó para la salida y les pidió la plata y bueno, y los mató por robarse la plata. Mire, hay una cosa, lo que les decía hace un momento, la sinopsis tiene muchos elementos, ¿sí? Entonces hay que ser uno, digamos, mucho más concreto y más atractivo para que el lector le dé ganas de seguir la historia o comprar la fotonovela. Entonces hay que revisar esto, ¿no? No hay que dar muchos detalles por eso, para que la gente pues se pueda quedar ahí. ¿Listo? ¿Ha pensado digamos, qué espacio el tomar las fotos? Pues digamos lo que ellos salen trotando es al lado de la carretera, ¿no? Sí. Entonces tocaría buscar un sitio en donde sea un poco solitario, porque ahí dice que él de los muchachos, cuando lo encontraron era una parte pues solo había una tienda al frente, entonces toca buscar un sitio como al lado de la carretera y como más bien solitario para esa escena. Y las otras pues sería una en la universidad y ya la otra también en el monte pues cuando lo matan. Entonces son como escenarios afuera y en la universidad. Eduardo, cuénteme. Qué violento. Eduardo, en el anillo vial yo voy a trotar, cuando tenía tiempo, ¿no? Allá hay una carretera, lo que es de las bodegas de San Jorge hacia allá, donde queda la antigua sede recreacional de Vanguardia. Ahí está toda la carretera para que usted a la vez trote y pueda hacer esa foto, porque enfrente de la sede recreacional de Vanguardia queda una cafetería. Entonces como que le sale el tiro por la culata de una vez. Sí. Bueno. Okay, gracias. Bien. Bueno. Bien. Listo, Edward. Bueno, a ver, miremos quién viene aquí en la lista. Bueno, aquí de los que ya está. Bueno, aquí no hay más entregas. Miremos las de la primera. Espera un momentico. Ya había descargado por acá. ¿Tú eres que no está dejando el Moodle todavía? ¿No? Estamos varios por fuera, sí. Varios que no hemos podido. No se ha actualizado, pero allá en sí, porque yo lo hice como a las 4 de la tarde, hace 2 horas. Sí, no, hice el cambio. Está sin la opción. ¿Cómo Pues hacemos venga, para enviárselo por otro lado? Un pues, correo. Pues hagamos una cosa, es que, bueno, listo, envíemelo al correo. Lo que pasa es que a veces queda uno queda perdido si será que él no lo publicó acá o me lo publicó en el correo, ¿sí? Pero si quiere envíemelo al correo. La idea es que de pronto pueda en el fin de semana colocármelo o envíemelo al correo para mostrarlo aquí a la gente, ¿listo? Sí, la idea es para poderlo mirar. Listo. Envíemelo a josebaron807 @hotmail. Espérate, lo pongo acá. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Somos varios los que estamos en eso. Listo, vale.
Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, Ahí está. Listo, gracias. Dígame. No, es que le quería preguntar sobre mi trabajo. Yo subí por medio de plataforma. Por plataforma, ¿quién me habla? Perdón, discúlpeme. ¿Quién? ¿Claudia? Claudia, sí, señor. A ver, miremos yo. ¿Quién tiene la cápsula del tiempo? Yo. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar esa, ¿listo? Entonces, espérate un momento. Listo. Bueno, Claudia. Cuéntenos, ahora sí. Profe, ¿qué hacer? ¿Contar un poco en qué consiste la historia? Sí, un poco la historia y cómo surge la historia y las fotos son más en interiores o exteriores o cómo lo tiene más o menos planeado. Ah, ok. Bueno, profe, la cápsula del tiempo, pues, es una historia que busca narrar cómo pues, una familia vive la cuarentena, ¿sí? Esa familia, pues, somos nosotros, mi familia. Ajá. Entonces, pues, las fotos van a ser en interior y un poco también en exterior, en la posibilidad que se puedan los días en que corresponde de pronto a hacernos de mercado, ¿sí? Como, Sí. lo que yo quiero es como dejar un registro de cómo una familia vivió la cuarentena, pues, digamos, en un entorno, nosotros somos, bueno, los personajes son 3 hijos, mis hijos pues ya son grandes, entonces, como en un apartamento pequeño, una familia conformada pues por 5 personas, un perro y los gatos viven la cuarentena y pues me di cuenta que han surgido muchas cosas cómicas, cosas también difíciles, tristes, y pues me pareció interesante hacer como un registro de eso, no sé. Mire que ya me acordé de esa historia porque ya la leí y me gustó que uno en este momento en que estamos viviendo, como que hay cosas que uno espera o ansia que lleguen el momento, ¿no? Lo digo, cuando leí eso, me puse yo en ese papel. Yo, el número que yo tengo en la cédula es el 0 y puedo salir solo los viernes. Yo desde el martes pensando, digo, puedo salir, tengo que hacer esto, pero voy a ir a tal lado, siente uno como a veces como la necesidad, uy, yo quisiera comprar algo, comerme tal cosa, en tal lado. Como que esa rutina que uno a diario vive, hoy en día en el cierre o en la cuarentena, como que le prefiere o le gustaría estar en ese lugar o le gustaría hacer cosas que normalmente, digamos, son cotidianas para todo el mundo, pero estando en la cuarentena como que anhela Un valor. Sí, agregado. exacto, sí. Señor. Sí, ya me acordé. Y pues por eso me parece interesante porque esto yo pienso que nunca o muy difícilmente lo vamos a volver a vivir, ¿no? Entonces, pues es como, y por eso se llama así la cápsula de tiempo, porque pues dentro de, no sé, 20, 30 años, recordar esto a través de pronto unas imágenes, pues será... Sí. Ah, bueno, Claudia. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Claudia? ¿No? ¿Nadie? Se fueron todos los salas. Bueno, Claudia, muy amable. En fin, gracias, muy amable. Bueno, gracias. Ok. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién está de los que mandaron? Déjenme un momentico a mirar el correo, a ver quiénes enviaron al correo. A ver si está por acá. Bueno, listo. ¿Elkin está ahí? Sí, señor. Sí, señor.
Listo, Elkin, ya voy a abrir la suya para que entonces nos haga el favor y nos cuente de la historia. ¿Listo? Listo. Listo, Elkin, Listo. ahí está. Entonces cuéntenos, por favor. Ok, bueno, entonces me quise ir por el género así como de misterio, de mitología, de leyendas urbanas. Entonces hay un cuento muy popular de aquella persona que de aquella que de aquella que una persona recoge a otra y resulta que esa persona estaba muerta. Todos conocemos ese tipo de historias. Entonces en esa me basé. Se llama La Bailarina. Pero entonces como es una adaptación a la vida moderna, ¿no? Entonces, Ok. la idea es las crisis familiares y rebeldía de los jóvenes en una sociedad competitiva y agitada hacen que los padres no tengan un acercamiento con sus hijos, creando finales a veces dramáticos en sus vidas y a veces más allá de la muerte. Esa es como la idea. La sinopsis, así estilo Netflix. Una adolescente camina sin rumbo por una vida solitaria cuando es recogida por una ejecutiva que viene del trabajo hacia su casa en las afueras de la ciudad. Su encuentro se convierte en un intercambio de ideas trascendentales sobre la familia que hacen reflexionar a la ejecutiva, pero en ese momento un evento relacionado con la joven hará que su vida cambie para siempre. Muy bien, ese ahí de una vez le permite a uno como que el drama, cuál será el drama que viene a continuación. Bueno, ¿y qué ha pensado? ¿En dónde se desarrolla Sí. la historia? Bueno, pues leemos esa o la... Viene el guión, es cortito. La Bueno, historia es, pues es cortica, leámosla. Diana es una ejecutiva que trabaja en el centro de la ciudad. Su vida es muy agitada y casi no tiene contacto con su hija adolescente que permanece sola en su casa. Diana trata de compensar su ausencia con regalos y con cosas materiales. Una tarde de viernes, Diana regresa exhausta por la vida que la lleva hacia los suburbios de la ciudad, donde tiene una bella casa producto del esfuerzo de muchos años de trabajo. A mitad de camino ve la figura de una joven mujer caminando solitaria, sabiendo que es una vía peligrosa, es vía, no vida, ahí se me fue la D, una vía peligrosa, y al notar que tiene casi la misma edad de su propia hija, decide parar para preguntarle para dónde va. Casualmente el destino es muy cercano a donde ella vive. Entablan un diálogo sobre su familia, sobre sus padres, y va descubriendo vacíos que ella ve reflejados en su propia vida. Siente que la vida de la joven adolescente es muy similar a la de su propia hija. Nota que sufre de depresión y una profunda tristeza. Se despide de ella en un edificio, pero 2 cuadras más adelante se da cuenta que su chaqueta se ha quedado en el asiento del carro. Decide volverse para entregársela. El portero no le cree, pero ella insiste hasta que él indica que esa niña sí vivía ahí, pero se suicidó hace un año atrás. Entonces, pues ahí Uy, viene como sano. el drama de... sí, está bien, está chévere, Está, interesante, interesante. Oiga, sí, eso, Uy, cuidado. Ganas de leerla, sí. han habido historias de ese tipo, ¿no? Sí, eso siempre se ha sí, visto. sí, Ajá. entonces, Ah, no. ayer estábamos como a las 4 de la mañana con mi No me esposa y van a con mi dejar hija dormir. y estábamos hablando, nos salió ese cuento. Pues sí tuve en cuenta la realización, entonces pues ahí está mi esposa, que servirá de ejecutiva, mi hija servirá del adolescente. Acá cerca donde yo vivo hay una vía así como un poco solitaria, donde pues no podremos salir en algún momento sin problema de restricción. Y pues aquí con la portería del conjunto pues haremos ahí el contrato actoral con el vigilante. Entonces ahí Ah, estamos bueno, no, perfectos. muy bien. Chévere, Elkin, chévere. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a alguien? Uy, ahí ¿Y usted parece que se cómo cortó. y usted como que viene siendo ahí en la historia? ¿Quién? El que maneja o qué? El ¿Quién? narrador, el narrador. Ah, no, yo soy el El- fotógrafo. Yo soy el Sí, productor. sí, el narrador omnipresente. Yo no, Él soy es sí, el... el esposo de usted es el Diana. Él es papá el esposo de Diana. que No, los abandonó. personajes ahí están, son 3, ella, la muerta y el portero. De los, Pues de ahí los, se... Es de la los que, muerta. ¿Cómo?
que Elkin viene siendo la muerta, la difunta. Entonces No, se no, suicidó no. por Mi feíta. esposa y mi hija son las actrices. Bueno, de los que están acá, ¿quién tiene la historia? Porque yo ya leí de los que han entregado allá. ¿Quiénes más de los que están acá tienen la historia? Botero. ¿Aló? Alex Ospina. Diego Rueda. Alex es Claudia. Profe, profe. Alex es Claudia. ¿Cómo? Alex Ospina es Claudia Serrano. Ah, ya, listo, vale. Diego Rueda. Diego Rueda. Tampoco. Edo Mauricio ya, Elkin ya, Jan Sarmiento. Ya, profe, él ya. Él es el que tiene lo del audio mal. Ah, Profe, yo- listo, vale. Joan Prada. Ya Estoy en está. proceso. Está en el proceso. Sí, señor, yo estoy en proceso. José Gabriel. Ah, Estoy en el Juliana, proceso. también en proceso, bueno. Sí, señor. Juliana Arenas. Hay dos ahí. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Cuénteme. Ay. Profe, lo que pasa es que pues yo no estoy segura en una parte de la historia y por eso es que no la he enviado, pero yo ya la tengo. Ah, bueno, listo. Hola, Lady, ¿cómo me le va? ¿Tienes la historia? Hola, profe. No le he terminado, estoy en eso. No la he terminado, bueno. No. Bueno, entonces, ¿quién la ha terminado? Para no seguir preguntando. Profe, una cosita que el compañero Juan Harvey está saliendo del trabajo y que cuando llegue va a terminar la historia y todo eso, entonces. Ah, listo. que no- Dígale, o sea, no hay lío con eso porque yo amplié el plazo hasta el lunes en la noche, ¿sí? Entonces, para Ok. para que la termine con calma, listo, sí, para que no esté Ah, corriendo. listo. Entonces, también lo mismo para los que no la han terminado, pues, entonces ahí tienen como más el tiempito para echarle bien cabeza a eso. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien? Profe, yo. John. ¿Cómo? ¿Qué pasó, John? Cuénteme. John, bueno, profe. Bueno, la historia dice así: Carlos lleva una vida normal junto a su esposa y amigos. Sí. Hasta ahora todo ha sido un idilio, según él. Se encuentra con una piedra en el camino y se dará cuenta del verdadero valor de la existencia. La vida le tiene una sorpresa. Oh, yeah. Y es como de romance, ¿no? Pasión, algo así. Pierde en el No camino, le creo. enseñará que su destino. Bueno, ¿y cuál fue la inspiración? Pues yo creo que la mejor inspiración es la vida propia. Pues tiene algunas partes, ¿no? No todo es vivencia, pero sí me basé en alguna cosa que me pasó. Ah, ok. Y de ahí surge la historia. Bueno, Y de ahí surge la historia. ¿cuál es el personaje, el protagonista? Carlos, ahí dice, Carlos lleva una vida normal. Carlos. ¿Hay Sí. antagonista? ¿Quién acompaña a Carlos? Ahí está su esposa, están sus amigos y intervienen otros 2 o 3 personajes. Si yo le preguntara qué cambios va a tener ese personaje desde que inicia la historia hasta que concluye, ¿qué podría decirnos? Pues como lo dice aquí, que él se dará cuenta del verdadero valor de la existencia. Él supuestamente tenía una vida normal, Ajá. una vida muy buena. A él le parecía una vida muy buena, pero estaba obviando muchísimas cosas que a raíz de lo que le pasa, pues se va a dar cuenta, te abre los ojos. Mire que una de las cosas en particulares que tienen todas las historias, las novelas, las películas, ustedes se dan cuenta que el protagonista es el único que cambia en toda la historia.
O sea, es Sí. el único que se transforma. Los actores de reparto, siempre usted los ve, transcurre en la historia y nunca les pasa nada, o sea, no se vuelven Son, viejos. sí, ¿Sí? son iguales. O si les pasa algo, tiene que ser en relación del protagonista. Exacto, pero siempre es así, es el que se transforma, usted el que busca ser alguien en la vida, hasta que lo logra, y esa transformación se va viendo, eso tiene, digamos, las historias tienen esa particularidad, y muy poco, a veces el que lo acompaña, como dice John, es el que también se transforma un poco, pero el resto todos se quedan siendo lo mismo. Sí, o sea, Sí. no hay un cambio ni siquiera en el aspecto, ¿no? Eso es Ajá. a lo que me refiero un poco de eso. Profe, Dígame. entrando a ese tema, pues la mayoría de las películas son así. ¿Qué días me vi una película en donde comienza, sí, normal, a un tipo, sí, le pasa una cosa, hace esto, hace aquello, hace lo otro, y se supone que el que lleva el hilo de la película es el protagonista y pues por lo general nunca muere y el desarrollo termina con él. Ajá. Como en 3/4 de la película matan al tipo y uno queda, ¿qué pasó? Y se traslada la historia a otra persona que casi no había tenido pues presencia Relevante. en la Ajá. historia, en relevancia. Y pues entonces eso pues me llamó la atención porque y uno esperando a qué horas este man se para, a qué horas este man no lo mataron, y la historia termina con que ella es la que, sí, la que realiza todo. Ajá. Mire que es Y que, es un pedacito nomás. ajá, mire que es que siempre que hablamos de las historias, siempre nos centramos como en el acto en los 3 actos que propone Aristóteles, ¿sí? Que haya un inicio, un nudo y un desenlace. Pero hay historias que dentro de su misma narración contienen otras subestructuras. Me explico. ¿Alguien vio Juego de Tronos? Que es como un poquito, Solo Elkin, solo solo- Elkin. Sí, claro. Que no haya Ah, visto bueno, Juego de Tronos no sabe lo que es todavía la ¿cierto? televisión. Ah, bueno. Bueno, y es que mire, el Juego de Tronos existen esas subestructuras que se ven, porque vemos en cada, digamos, cada entrega tiene una particularidad que va contando la historia y esa entrega tiene un principio, un nudo y un desenlace. Pero adicional a eso que están contando, hay otra historia. Digamos, están contando cuando está la mamá de los dragones y está cuando están en el muro. Entonces, mire que cada parte de ese pedazo tiene también su inicio, nudo y desenlace. Entonces, en todas las historias, sobre todo aquí, se ve mucho, en esa historia particular se ve eso, que si yo digo el inicio también tiene esa estructura, inicio, nudo y desenlace, y eso pasa en esta historia para comprenderla, porque lo van saltando usted, como son varias historias en paralelo, entonces cada historia tiene que tener esa situación de los 3 momentos para poder entenderla, porque si no se vuelve una mezcolancia, pero a qué horas terminó esto y esto cómo se empata, que al final, como todas historias en paralelo, al final siempre se van encontrando, ¿no? Eso es como la idea ahí. Y lo de los personajes, pues sí, ¿no? También se van transformando, se van transformando. Usted ve que al final en ese también el tipo se transforma, la chica se transforma, pero los que lo siguieron siempre fueron los mismos. ¿Sí? No hay un cambio total en ellos de esa forma. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo, ¿Alguien profe, quiere? Dime, Juliet, cuéntame. profe, disculpe esto, en la columna de secuencia, yo vi que usted puso un número, o Ah, sea, ¿qué hay sí, que hacer ahí? entonces, digamos, la secuencia puede ser una toma o puede ser escena. Entonces, ¿qué hace que cambie de escena? Cuando hay un cambio de espacio y tiempo, entonces marcamos segunda escena. Digamos, estamos en la sala de la casa, más tarde en un exterior ya es la segunda escena. Siempre que hay un cambio de espacio y tiempo, marcamos el cambio de la escena. ¿Listo? Ah, bueno, profe, pero entonces esas escenas se deben unir con una foto. Digamos, no tanto unir con una foto, sino
digamos, debe verse la continuidad, ¿sí? Por ejemplo, dice, bueno, entonces nos vemos en tal lado, ¡pum! Y aparecieron allá, pero ¿qué le pasó antes? O sea, no es como una recopilación de situaciones, ¿no? Que eso es lo que estoy tratando de contar un poco. No son situaciones que vamos a tomarle fotos. Esas situaciones tienen que narrarse. Si yo voy de aquí a allá, yo tengo que mostrar por lo mínimo en 2 fotos o en una foto, unir esas 2, ¿sí? Que tengan, que no esté por la foto por fuera del contexto. Eso sería como si estuviera mirando un álbum, ¿sí? Una foto de una cosa, otra foto de otra, no. Cada foto tiene que tener un complemento para que sea continua y narrativa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, ¿quién más? Profe, ¿para cuándo hay que tener? ¿Para cuándo hay que tener listo eso? Quedamos en que vamos en la historia, vamos a tener la historia hasta el lunes, que es la entrega, ¿sí? Después de ahí, lo que vamos a hacer es lo que expliqué del cuadro. Entonces, vienen las 3 columnas, en una primera la escena o secuencia, como la quieran llamar, en el otro viene el texto escrito, en la otra columna van a venir digamos, los planos que van a hacer, ¿sí? Que después ese documento que hagamos en esas 3 columnas es el que nos sirve para hacer el boceto. Entonces, con ese documento hago el boceto. Entonces ya ustedes ya saben qué es el boceto. Entonces es ahí donde comienzo yo a organizar como la historia y a organizar el diálogo, ¿no? Porque la historia no se cuenta solamente en fotos, sino debe haber un diálogo entre los actores que permiten también, ellos son los que van a permitir que yo pueda entender la historia en el diálogo que se van cruzando entre ellos. ¿Listo? Profe, ¿el boceto son los dibujos como los ejemplos que hicimos en clase? Sí, los bocetos, pero entonces ya, digamos, yo cojo el boceto y ya veo la historia, ¿sí? En el boceto va las fotos, los diálogos y el diseño o la diagramación, como lo quieran llamar, en la hoja. Sí, ese es el boceto. Entonces, ya, digamos, ya con esa herramienta uno puede mirarla, ojearla antes de tomar la foto. Con ese boceto es el que yo voy a tomar las fotos, ¿sí? Porque a veces, como yo les digo siempre, vamos a tomar las fotos para esto, sí, bueno, vamos a contar esto. Bueno, ¿y aquí qué voy a hacer? Bueno, tomemos esta foto, pero cuando nos damos cuenta, para lo que realmente es la historia, no tomamos ninguna foto. Entonces, el boceto es el que permite hacer la etapa de ir a hacer el encuadre, que al hacer la foto, que puede cambiar, sí puede cambiar, como toda la historia. Uno está rodando y cuando se encuentra con algo que tiene que cambiar, pues se cambia, pero no le va a cambiar todo el sentido a la historia, ¿sí? Entonces es importante tener el boceto para hacer ya la producción de las fotos. Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Nadie. Entonces, señores, el lunes, entonces está la entrega del trabajo y nos encontramos entonces el viernes y seguimos hablando de esto. Pues ya la idea el viernes, señores, es que de pronto puedan presentar un poco más el avance de lo que se está llevando, ¿sí? Si quieren, Vale. si quieren podemos, o sea, dejamos el viernes abierto para que los que quieran, para que ustedes puedan trabajar. Entonces el lunes, el viernes es abierto, yo estoy ahí, hablo con el que llegue porque que necesite alguna asesoría, ¿les parece? Sí, señor. Y así, Eso, profe, perfecto. entonces así cada uno avanza en su trabajo, ¿les parece entonces así? Entonces, muchachos, que pasen buena noche. Cualquier cosa estamos ahí hablando. Los que me cuentan si no puede, la plataforma no les recibe, pues entonces crucenle el correo y se la recibo entonces por el correo. Bueno. Profe, una cosita. Diga, Laura. Ok, profe, gracias.
Por ejemplo, en mi caso, yo puedo entonces simplificar un poco más la historia, ¿cierto? Para no sacar, para que después no se me vayan demasiadas fotos Ajá, por las exacto. situaciones. ¿Sí? Puedo Pero, simplificarlas. pero Pero la sí, pero simplifico es el cuadro, ya como tal. exacto, Laura, para que no le vayan a quedar lo que hablaba yo, simplemente situaciones que de pronto no nos van a ayudar a contar. ¿Listo? Sí, porque usted tiene mucho detalle. Entonces hay que como Sí, es bastante. mejor tener menos detalle que después usted lo resuelve ya con la foto, pero cuando usted se ve con muchas fotos, usted comienza a decir, se repite, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Cuando vayamos a hacer la foto, si yo estoy intentando manejar otro plano, entonces cambiemos de posición, porque si yo hago la foto, digamos, en plano general y desde ahí mismo, desde el punto donde estoy, hago otra foto, no tiene sentido, porque simplemente lo que cambié fue de plano, pero lo que debe cambiar es la angulación para que tenga una continuidad. Entonces piénsenlo, no hagan el mismo plano que dos tomas, una general y una media, porque es lo mismo, ¿sí? ¿Sí me explico? Vale. Entonces, es preferible cambiar el ángulo para que tenga otra mirada, que es lo que permite la narración, ¿sí? Que la cámara ubique otro lugar para que podamos también mostrar desde otro punto de vista. ¿Listo? Listo, profe, vale. Nos hablamos el viernes para los que lleguen ahí y le asesoramos. Bueno, entonces que pasen muy buenas noches. Nos vemos entonces. Chao. Chao, Chao, que estén muy bien. Chao, Chao. compañeros. Profe, gracias. Gracias, chao. Chao, compañeritos, Hasta chao. luego. Chao, chao.